Saludos a todos, soy la profesora Patricia Díaz y es un gusto hacer uso de este medio para nutrirnos acerca de los constructos de la contabilidad de costos. En esta oportunidad estaremos resolviendo la práctica LEDA referida a la asignación de costos basada en el volumen. El enunciado de esta práctica y la solución la tienen disponible en el aula virtual. Antes de dar inicio a esta práctica es necesario que usted tenga a disposición la plantilla de la cédula de prorrateo. La plantilla usted la tiene disponible también en el aula virtual y la puede manejar directamente en la hoja de Excel o a papel y lápiz como sea de su agrado. Damos inicio entonces a la práctica. Leemos el enunciado. LEDA, compañía anónima, presenta una estructura de manufactura departamentalizada, distribuida en 4 de servicios y 2 de producción. El departamento de costos nos proporcionó el presupuesto de carga fabril del próximo ejercicio con los siguientes montos. Entonces ustedes van a subrayar presupuesto de carga fabril. Indica que los costos que nos están dando a continuación son presupuestados. Por lo tanto, la cédula se va a referir a costos presupuestados. Escribimos costos presupuestados. ¿Qué observamos de ese presupuesto de carga fabril? Que me lo están dando distribuidos de una vez a los departamentos de servicio de los departamentos de producción. Es decir, no nos están dando el presupuesto de carga fabril en base a los renglones que la componen. ¿Cuáles son los renglones que componen el presupuesto de carga fabril? Es materiales indirectos, mano de obra indirecta, alquiler de fábrica, depreciación de fábrica, electricidad de fábrica, agua de fábrica, entre otros renglones que puedan conformar. No nos los están dando así, sino que nos están indicando que esos renglones de costos que no sabemos cuáles son, que totalizan 28.678.000, ya los tenemos distribuidos entre todos los departamentos. Es decir, a esos 28.678.000 ya se le realizó el prorrateo primario. Por eso escribimos en la cédula de prorrateo, en la columna de concepto, subtotal, un subtotal de 28.678.000 y procedemos a escribir los departamentos y los importes que corresponden a cada uno de ellos. Para la solución del prorrateo secundario, vamos a emplear en esta práctica el método escalonado. Escribimos método escalonado. La aplicación del método escalonado requiere de ordenar los departamentos de servicio de mayor a menor en base a los servicios prestados. Es decir, primero el que presta mayor servicio, terminando con el último departamento, que es el que presta servicio a una menor cantidad de departamentos. Los departamentos de servicio que nos presentan la práctica son Administración General de Fábrica, Edificios y Terrenos, Recursos Humanos y Almacén de Materias Primas. ¿Cuál es el orden que se le ha dado en esta práctica? En primer lugar, Edificios y Terrenos, luego le sigue Recursos Humanos, luego Administración de Fábrica y luego Almacén. Una vez que los hemos ordenado, procedemos a escribir o a indicar el importe que corresponde a cada uno de ellos de este subtotal de 28.678.000, siendo bien cuidadosos, pues este orden no coincide con el orden que nos está dando la práctica. Es decir, la práctica nos los dio en desorden para que nosotros lo ordenáramos para poder aplicar el método escalonado. Entonces,
ubicamos el departamento de edificio y terreno. De los 28 millones, edificio y terreno tiene 2 millones. Recursos humanos, 1.200.000. Administración de fábrica, 5.218.000. Almacén, 3.540.000. Fabricación y ensamble, los departamentos de producción no requiere que se ordene. Aquí se han escrito primero fabricación, porque era el primero que nos indicaba, y luego ensamble. Fabricación tiene 6.940.000 y le corresponden a ensamblaje 9.780.000. Seguimos leyendo la práctica. Adicionalmente, el monto de electricidad de fábrica, y me detengo. Aquí me están dando un renglón de la carga fabril al cual no se le ha aplicado el prorrateo primario. Entonces, luego de este subtotal, vamos a escribir electricidad, porque a electricidad de fábrica debemos aplicarle el prorrateo primario, que consiste en asignar los costos a todos los departamentos, tanto los de servicio como los de producción. Seguimos leyendo. Ok, adicionalmente, el monto de electricidad de fábrica, el cual alcanzó bolívares 10 millones, debe ser prorrateado entre los diversos departamentos de la planta. Un trabajo en equipo realizado por los distintos responsables de los departamentos arrojó los siguientes datos presupuestados para el mismo ejercicio, y ustedes van a subrayar datos presupuestados. Aquí es muy importante que consideren que si vamos a trabajar con costos presupuestados, necesitamos bases de asignación igualmente presupuestadas. ¿Por qué les hago la aclaratoria? Porque hay prácticas en las que vamos a tener inductores reales o bases de asignación reales e inductores presupuestados. Entonces, si yo estoy trabajando con el presupuesto de carga fabril, necesito trabajar con inductores presupuestados igualmente. Y nos presentan una tabla, un primer cuadro, en donde nos indican las bases de asignación distribuidas en cada uno de los departamentos. ¿Cuáles son esas bases de asignación? Tenemos número de empleados, metros cuadrados, número de requisiciones, horas de mano de obra directa, horas máquinas y kilovatios. Para realizar el prorrateo primario, necesitamos ubicar una base de asignación que se relacione con electricidad de fábrica. Anotamos entonces electricidad de fábrica, vamos a distribuir un importe de 10 millones. Luego que anotamos el importe en la columna de monto en bolívares, ubicamos una base de asignación que aquí hemos seleccionado de todas las que nos presenta ese cuadro, la que guarda una estrecha relación con el renglón de costos electricidad de fábrica son los kilovatios. Entonces, como vamos a distribuir electricidad de fábrica entre todos los departamentos de la empresa, tanto los de servicio como los de producción, tomamos el total de los kilovatios, que es 10.000, para el cálculo del factor. ¿A qué es igual el cálculo de ese factor? Ese factor es el resultado de dividir el monto en bolívares que vamos a prorratear, en este caso 10 millones, entre el total de kilovatios de los departamentos a los que le vamos a asignar costos. Para un total de 10.000, 10 millones entre 10.000 nos da un factor de 1.000 bolívares por cada kilovatio. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el siguiente paso? Multiplicar ese factor por los kilovatios que tenga cada uno de los departamentos. Primer departamento, edificio y terreno. Ubicamos los kilovatios de edificio y terreno, que son 100. Entonces multiplicamos 100 kilovatios por el factor de 100 bolívares por kilovatio y obtenemos un importe de 100.000. Recursos humanos.
ubicamos los kilovatios de recursos humanos. Recursos humanos tiene 100 kilovatios. 100 kilovatios por el factor de 1000 bolívares por kilovatio, obtenemos un importe de 100.000. Administración de fábrica, ubicamos los kilovatios de administración de fábrica, 600 kilovatios. 600 kilovatios por el factor de 1000 nos da 600.000. Almacén, kilovatios de almacén. Almacén tiene 100 kilovatios. 100 kilovatios por el factor de 1000 bolívares por kilovatio nos da un importe total de 100.000. Fabricación, ubicamos los kilovatios de fabricación. Son 9.000 kilovatios por 1000 bolívares por kilovatio, que es el factor 9 millones. Y por último, ensamblaje, ubicamos los kilovatios de ensamblaje, que son 100 kilovatios por el factor de 1000, nos da un importe total de 100.000 bolívares. Una vez que obtuvimos el último importe, totalizamos para asegurarnos que hayamos hecho correctamente el prorrateo. La sumatoria de todos los costos asignados a los departamentos debe cuadrar con el monto total en bolívares de la partida de la cual hemos prorrateado, que en este caso son 10 millones. La sumatoria de los costos asignados a los departamentos cuadra 10 millones con el total que hemos prorrateado. Una vez que le sumamos a ese subtotal de 28.678.000 el renglón de electricidad, obtenemos el total del prorrateo primario. Procedemos a totalizar cada una de las columnas. Aquí tenemos un total de 38.678.000, que viene a ser el total de la carga fabril presupuestada distribuida entre todos los departamentos de la empresa, tanto los de servicio como los de producción. 2.100.000 corresponden a terreno, la sumatoria por columna. 1.200.000 más 100.000, 1.300.000. 5.218.000 más 600.000, 518.000. 3.540.000 más 100.000 nos da 3.640.000. 6.940.000 más 9 millones nos da 15.940.000. Y ensamblaje 9.780.000 más 100.000, tenemos un total de 9.880.000. Igualmente totalizamos los costos que tenemos acumulados en todos los departamentos correspondientes al prorrateo primario y nos debe totalizar 38.778.000 y aquí lo hemos comprobado. Totaliza 38.678.000. Una vez que hemos aplicado el prorrateo primario, procedemos a aplicar el prorrateo secundario. Habíamos dicho que aquí vamos a aplicar el método escalonado. ¿En qué consiste el prorrateo secundario? El prorrateo secundario consiste en asignar los costos de los departamentos de servicio a los departamentos de producción. Por consiguiente, procedemos a escribir en la columna de concepto los nombres de los departamentos a los cuales vamos a realizarle el prorrateo. Primer departamento, edificio y terrenos. ¿Qué importe vamos a prorratear? El importe que tiene acumulado este departamento. Este departamento tiene acumulado 2.100.000. Escribo debajo la cifra en negativo. 2.100.000 menos 2.100.000 es igual a 0. Una vez que tenemos ubicado el importe, procedemos a indicar la base de asignación que guarde más relación con este departamento. Leemos las bases de asignación y las bases de asignación que nos da la práctica es número de empleados, metros cuadrados, número de requisiciones, horas de mano de obra directa, horas máquinas y kilovatios. ¿Cuál es la base de asignación que guarda más relación con el departamento de edificio y terreno? Metros cuadrados. Entonces, el cálculo del factor
será el importe que vamos a prorratear, en este caso 2.100.000, dividido entre los metros cuadrados de los departamentos a los que le vamos a asignar costo. Fíjense que yo aquí he dividido los 2.100.000 entre 9.800, que no es el total de metros cuadrados que nos presenta la práctica. El total es 10.000. ¿Por qué no he tomado ahí 10.000? Porque esos 10.000 incluyen los metros cuadrados de edificio y terreno, los cuales no podemos considerar. Debemos restarle a 10.000 los metros cuadrados de edificio y terreno, que son 200, para que nos dé 9.800. Dividimos entonces 2.100.000 entre 9.800 y nos da un factor de 214,2857143. Yo he tomado la mayor cantidad de decimales posibles para que los importes totales me den lo más exacto posible. Luego, ¿qué hacemos? Vamos a multiplicar ese factor por los metros cuadrados de cada uno de los departamentos a los que le vamos a asignar costos. Recursos humanos. Ubicamos los metros cuadrados de recursos humanos. Recursos humanos tiene 400 metros cuadrados. Multiplicamos entonces 400 metros cuadrados por el factor de 214,2857143 bolívares por metro cuadrado, y me da un importe total de 85.714 bolívares. Mismo procedimiento con administración de fábrica. Ubicamos los metros cuadrados de administración de fábrica, que son 1.400. Multiplicamos entonces 1.400 por el factor y nos da un importe total de 300.000. Almacén. Ubicamos primero los metros cuadrados de almacén. Los metros cuadrados de almacén son 1.600. 1.600 por el factor nos da un importe total de 342.857. Fabricación. Metros cuadrados de fabricación, 2.400. 2.400 por el factor nos da un importe total de 514.286. Y por último tenemos ensamblaje, metros cuadrados de ensamblaje, 4.000, multiplicado por el factor nos da un importe total de 857.143. Terminé el prorrateo, compruebo, sumando los importes que he prorrateado y me debe dar 2.100.000. Aquí comprobamos que nos da 2.100.000. Culminado el primer departamento de servicio, vamos con el siguiente, recursos humanos. Vamos entonces a prorratear los costos que tiene acumulado el departamento de recursos humanos. ¿Cuántos costos tiene acumulado recursos humanos? Tiene acumulado 1.300.000 que provienen del prorrateo primario, más 85.714 que recibió de edificio y terreno, para un total de 1.385.714, los cuales los escribo en negativo para dejar el departamento en cero. Una vez que he determinado el importe total, ubico la base de asignación. De las bases de asignación que nos presenta la práctica, en el primer cuadro, la que guarda más relación con el departamento de recursos humanos es el número de empleados. El cálculo del factor es el resultado de dividir 1.385.000 entre 85.714 entre los empleados o la cantidad de empleados de los departamentos a los cuales les vamos a asignar costo. Fíjense que el total de empleados es 400, pero yo no puedo dividir entre 400 porque 400 incluye los empleados de los departamentos de edificio y recursos humanos que no van a recibir costo. Debo ubicar entonces el número de empleados de administración, almacén, fabricación y ensamblaje, los cuales totalizan 340. Dividimos entonces
1.385.714 entre 340 y nos da un factor de 4.075,629418 bolívares por empleado. Ya tenemos el factor. ¿Cuál es el siguiente paso? El mismo que hicimos con edificio y terreno. Nos vamos al departamento que va a recibir costos, en este caso administración de fábrica. Ubicamos el número de empleados de administración de fábrica, que son 70, y multiplicamos 70 por el factor y nos da un importe total de 285.294. Mismo procedimiento con almacén. Ubicamos el número de empleados de almacén, que es 30, multiplicamos 30 por el factor de 4.075,629418 bolívares por empleado y obtenemos un importe total de 122.269. Fabricación. Número de empleados de fabricación. Fabricación tiene 100 empleados. 100 empleados por el factor nos da 407.563. Y por último tenemos ensamble o ensamblaje con 140 empleados por el factor nos da un importe total de 570.588. Terminé de efectuar el prorrateo, compruebo que la sumatoria de los importes del total de costos acumulados que tenía recursos humanos, 1.385.714, coincide por acá la suma, 1.385.714. Siguiente departamento de servicio, administración de fábrica. ¿Cuántos costos tiene acumulado administración de fábrica? Tiene los 5.518.000 más los costos que recibió del departamento de edificio y de recursos humanos, para un total de 6.403.294. Lo escribo en negativo para dejar los costos de este departamento en cero. Fíjense que aquí ya comenzamos a ver la escalera, por eso es que se le llama a este método escalonado. Una vez que ubicamos el importe que vamos a prorratear, indicamos la base de asignación. Aquí la base de asignación de los que me presenta la práctica, número de empleados, metros cuadrados, número de requisiciones, horas de mano de obra directa, horas máquinas y kilovatio, el que guarda mejor relación con el departamento de administración de fábrica es el número de empleados. Para el cálculo del factor, procedemos entonces a dividir el importe que vamos a prorratear, en este caso, 6.403.294, entre los empleados de los departamentos a los cuales voy a asignar costos. Fíjense que en el anterior nosotros teníamos 340, pero aquí no podemos tomar 340 porque no podemos incluir administración de fábrica. Debemos considerar el número de empleados de almacén, de fabricación y de ensamblaje, los cuales suman 270. Entonces dividimos 6.403.294 entre 270 y nos da un factor de 23.715,9037 bolívares por empleados. Una vez que hemos determinado el factor, procedemos a ubicar para los departamentos el número de empleados. Almacén, número de empleados de almacén, 30. 30 por el factor de 23.715,90,37 bolívares por empleado, nos da un importe total de 711.477. Mismo procedimiento con fabricación. Ubicamos el número de empleados de fabricación. 100 empleados por el factor nos da un importe total de 2.371.590.
ensamblaje. Ubicamos el número de empleados de ensamblaje. Ensamblaje tiene 140 empleados. Por el factor nos da 3.320.227. Terminamos de prorratear, totalizamos los costos que hemos asignado a los departamentos para verificar que coincida con el importe total de prorrateo, 6.403.294, coincide con la sumatoria, es correcto el procedimiento que acabamos de realizar. Y por último, para finalizar el prorrateo secundario, tenemos el departamento de almacén. Almacén tiene costos acumulados de 3.640.000 que provienen del prorrateo primario, más los costos que recibió de edificio y terreno, recursos humanos y administración, para un total de 4.816.603, que lo coloco en negativo para dejarlo en cero. Y ahí ya vemos toda la escalera del método escalonado. Una vez que hemos ya determinado el importe total, procedemos a señalar la base de asignación que mejor corresponda. En almacén, en este caso, hemos seleccionado el número de requisiciones. Vemos que el total de las requisiciones es 6.000 y que corresponde solamente a los departamentos de producción, fabricación y ensamblaje, ya que son estos departamentos los que emiten la requisición de materiales para el consumo de los mismos y poder iniciar así el proceso productivo. Entonces, el cálculo del factor será el importe acumulado de 4.816.603 entre 6.000 requisiciones para un factor de 802,7671.667 bolívares por requisición. Mismo procedimiento que aplicamos en los departamentos anteriores. Fabricación, ubicamos el número de requisiciones del departamento de fabricación, que son 3.600. Multiplicamos entonces 3.600 por el factor de 802,7671.667 bolívares por requisición y nos da un importe total de 2.889.962. Y ensamblaje tiene un número total de requisiciones de 2.400. Multiplicamos 2.400 por el factor y obtenemos un importe total de 1.926.641. Sumamos para comprobar que nos dé los 4.816.603. Perfecto, indica que hemos realizado correctamente el procedimiento. El siguiente paso es totalizar las columnas de los departamentos de producción para poder obtener el total de la carga fabril presupuestada distribuida únicamente entre estos dos departamentos. Le hemos colocado a la fila o denominado en concepto total de la carga fabril presupuestada, que son estos 38 millones. Fíjense que una vez aplicado el prorrateo primario y el prorrateo secundario, estos 38 millones los hemos dejado distribuidos únicamente en los departamentos de producción. Verificamos. Nos totaliza 22.123.401 fabricación y ensamblaje 16.554.599. Los sumamos y nos debe dar 38.678.000, que es el total de la carga fabril presupuestada. El objetivo siguiente es calcular las tasas predeterminadas de carga fabril. Y aquí nos recordamos de la unidad 2, flujo de costos, donde vimos que la tasa predeterminada de carga fabril es el resultado de dividir el presupuesto de carga fabril o la carga fabril presupuestada entre el inductor presupuestado. Ya tenemos la carga fabril presupuestada en los departamentos de producción.
ubicamos el inductor presupuestado para obtener la tasa de carga fabril por departamento o tasa de carga fabril departamental. Vamos a dar lectura al párrafo que está debajo de la primera tabla. Indica lo siguiente. El departamento de fabricación tiene un proceso de manufactura muy automatizado. Si es muy automatizado, significa que el inductor que mejor explica el comportamiento de los costos en este departamento será las horas máquinas. Ubicamos entonces las horas máquinas presupuestadas del departamento de fabricación, que lo tenemos en ese primer cuadro que nos dan todos los datos presupuestados, en este caso las bases de asignación presupuestadas, y podemos identificar que fabricación tiene unas horas máquinas presupuestadas de 36.000. Copiamos en la cédula 36.000 horas máquinas y procedemos a dividir 22.123.401 entre 36.000 horas máquinas. Obtenemos una tasa de carga fabril de 614,54 bolívares por hora máquina. Mismo procedimiento con ensamblaje. Seguimos leyendo la práctica. Mientras que el departamento de ensamblaje hace uso intenso de la mano de obra. Si ensamblaje hace uso intenso de la mano de obra, el inductor que mejor explica el comportamiento de los costos en este departamento es la hora de mano de obra directa. Ubicamos en la primera tabla de las bases de asignación presupuestadas las horas de mano de obra directa presupuestadas de ensamblaje y allí identificamos que son 28.000. Escribimos en la cédula 28.000 horas máquinas y procedemos a dividir 16.554.599 entre 28.000 horas de mano de obra directa y obtenemos una tasa de carga fabril de 591,24 bolívares por hora de mano de obra directa. El siguiente objetivo es calcular la carga fabril aplicada. También recordamos la teoría que vimos en la unidad 2 de flujo de costos. Carga fabril aplicada es igual a la tasa de carga fabril multiplicada por el inductor real. Aquí tenemos en la cédula la tasa de carga fabril. Debemos entonces ubicar el inductor real por departamento para poder llegar a la carga fabril aplicada. Ya sabemos que el inductor o generador de costos de fabricación es hora máquina. Debemos ubicar entonces las horas máquinas realmente trabajadas para el departamento de fabricación y esa información nos la da la práctica en la información adicional que dice horas máquinas, horas reales trabajadas y allí identifican las horas de mano de obra directa y las horas máquinas. Igualmente allí nos están dando la carga fabril incurrida, que es la carga fabril real. En este momento necesitamos las horas máquinas realmente trabajadas de fabricación, que allí nos indica claramente que es 35.500. Entonces multiplicamos, escribimos los 35.500 en la cédula y multiplicamos la tasa de carga fabril por el inductor real y obtenemos una carga fabril aplicada para el departamento de fabricación de 21.816.132. Mismo procedimiento vamos a aplicar con el departamento de ensamblaje. Ubicamos en este caso el inductor que mejor explica el comportamiento de los costos en ensamblaje es la hora de mano de obra directa. Ubicamos entonces las horas de mano de obra directa realmente trabajadas en el departamento de ensamblaje, que son 29.500 y procedemos a multiplicar la tasa de carga fabril por el inductor real y obtenemos una carga fabril aplicada para el departamento de ensamblaje de 17.441.453. El siguiente objetivo es calcular la variación total de carga fabril.
Recordamos nuevamente los constructos que estudiamos en la unidad 2 de flujo de costos y allí pudimos conocer que la variación total de carga fabril surge de comparar la carga fabril aplicada con la carga fabril real. Ya tenemos la carga fabril aplicada, ubicamos entonces la carga fabril real para poder llegar a la variación total de carga fabril, la cual se le denomina sub o sobre aplicación de carga fabril según como corresponda. Fabricación. La carga fabril real de fabricación la tenemos en el segundo cuadro de la información adicional y allí nos dice que la carga fabril de fabricación es de 22.350.000. Comparamos entonces la carga fabril aplicada del departamento de fabricación, 21.816.132 con la carga fabril real de 22.350.000 y obtenemos una variación total de carga fabril de 533.868, la cual hemos señalado que es subaplicación porque la carga fabril aplicada es menor que la carga fabril real. Mismo procedimiento con ensamblaje. Ya tenemos la carga fabril aplicada de 17.441.453, la comparamos con la carga fabril real que nos da la práctica en el cuadro de la información adicional de 16.535.000, obteniendo una diferencia o una variación de 906.453, la cual se considera una sobreaplicación porque la carga fabril aplicada es mayor a la carga fabril real. Y con estos pasos hemos terminado la cédula de prorrateo. Vamos a leer los requerimientos de la práctica. Primer requerimiento: preparar la cédula de prorrateo primario de la carga fabril presupuestada. Ya le hemos dado respuesta a este requerimiento con esta fila de la cédula. Cuando nosotros procedimos a escribir en la cédula el subtotal, ordenando los departamentos de servicio, sumándole el renglón de costos electricidad y distribuyendo ese costo de electricidad a todos los departamentos, tanto los de servicio como los de producción, hemos realizado el prorrateo primario y le hemos dado respuesta al primer requerimiento. Vamos con el segundo requerimiento. Preparar la cédula de prorrateo secundario de la carga fabril presupuestada utilizando el método escalonado para asignar los costos de los departamentos de servicios a los de producción. Ya la realizamos también cuando escribimos debajo del total de prorrateo primario los nombres de los departamentos de servicio. Ya efectuamos el prorrateo utilizando el método escalonado, dejando el total de la carga fabril presupuestada distribuido entre los departamentos de producción. Allí efectuamos o dimos respuesta al segundo requerimiento. Tercer requerimiento: calcule las tasas departamentales de carga fabril. Aquí tenemos el cálculo de las tasas departamentales de carga fabril, por lo tanto ya le hemos dado respuesta al tercer requerimiento. Cuarto requerimiento: calcule la carga fabril aplicada y la sub o sobreaplicación de la carga fabril. Aquí tenemos la carga fabril aplicada y por acá tenemos el cálculo de la sub o sobreaplicación de carga fabril, por lo tanto ya le hemos dado respuesta al cuarto requerimiento. Quinto requerimiento: determinar la variación gasto y volumen para ambos departamentos. Esta sí nos falta, vamos a proceder aquí a explicar cómo es el cálculo de esas dos variaciones.
Este cálculo de variaciones también se le denomina análisis de dos variaciones de carga fabril, que consiste en descomponer la variación total de carga fabril en variación gasto y variación volumen. Vamos a determinar entonces la variación de gasto del departamento de fabricación. La fórmula para el cálculo de la variación de gasto es la siguiente: carga fabril real menos la carga fabril presupuestada en horas reales. ¿A qué es igual esa carga fabril presupuestada? Esa carga fabril presupuestada es igual a la función de costos estimada o a la ecuación lineal de los costos. Si nos paramos aquí en el comentario, cada vez que ustedes estén manejando una práctica que esté cargada en el aula virtual y vean esa esquinita en rojo, recuerden que esa esquinita en rojo en Excel significa un comentario. Se paran sobre ella para poder analizar lo que dice el comentario. En este caso, el comentario indica que la carga fabril presupuestada se determina con la función de costos estimada. ¿Cuál es la función de costos estimada? La que vimos en la unidad 3 de comportamiento de los costos, donde Y es igual a A más B por X. Entonces, fíjense que aquí he colocado carga fabril real menos A más B por X. Sustituimos entonces carga fabril real del departamento de fabricación, carga fabril real 22.350.000. Menos, escribimos menos. Abrimos paréntesis y vamos a determinar A. A es costo fijo total. ¿Cómo consigo ese costo fijo total? Ubicamos la carga fabril presupuestada del departamento de fabricación, 22.123.401, y la voy a multiplicar por el porcentaje de costos que se considera fijo en ese departamento, que es de 70%. ¿De dónde sale ese 70%? Ese 70% sale del párrafo que está debajo de la primera tabla, donde nos dice que los costos indirectos presupuestados tienen el siguiente comportamiento. En el departamento de fabricación, 70% fijos y 30% variables, mientras que en el departamento de ensamblaje se consideran 20% fijos y 80% variables. Entonces, por eso he tomado allí los 22.123.000 y le he multiplicado por el 70%, que ese porcentaje siempre se los va a indicar la práctica. ¿De acuerdo? Entonces, al yo multiplicar la carga fabril presupuestada por el porcentaje de costos que se considera fijo, obtengo A. A entonces es 22.123.401 por el 70%. Luego la fórmula viene más y escribo aquí más. Ahora necesito determinar B. B, ¿cuánto nos dio? B nos dio 184,362. ¿De dónde sale? Recordamos que B en la función de costos estimada es costo unitario variable. ¿Cuál es el costo unitario? La tasa de carga fabril. Tomamos la tasa de carga fabril y la vamos a multiplicar por el porcentaje de costos que se considera variable en ese departamento, que es el 30%. Aquí tenemos de todos modos el comentario. ¿Qué necesitamos ahora? Después de el más, viene B por X. ¿Y a qué es igual B por X? B es igual a 614,54, que repito, es la tasa de carga fabril del departamento de fabricación, multiplicada por el porcentaje de costos que se consideran variables en ese departamento, que la práctica indica que es 30%. Eso nos da 184,362. Y X siempre va a ser el volumen real. En este caso, el inductor del departamento de fabricación es horas máquinas. Las horas máquinas realmente trabajadas en fabricación fueron 35.500 horas máquinas. La tenemos aquí, inductor real, 35.500.
Realizamos todo el cálculo y tenemos entonces 22.350.000 menos 22.031.231, que es el total de toda la ecuación de costos del departamento. Comparamos 22.350.000 con 22.031.231 y nos da una diferencia de 318.769 bolívares, que corresponde a la variación gasto de carga fabril del departamento de fabricación. Siempre que nosotros tengamos una variación, debemos indicar si es favorable o desfavorable. ¿De acuerdo? En este caso es desfavorable porque lo real es mayor a lo presupuestado. Lo presupuestado fue 22.031.231 y lo real fue 22.350.000. Vamos a calcular ahora la variación volumen de carga fabril. La variación volumen de carga fabril es igual a la capacidad o al volumen presupuestado menos la capacidad o el volumen real multiplicado por la tasa de carga fabril fija. Capacidad presupuestada, en este caso, horas máquinas presupuestadas, inductor presupuestado, 36.000 horas máquinas, menos capacidad real, es el inductor real, 35.500, por 430,178, que es la tasa de carga fabril fija. ¿De dónde salen estos 430,178? Aquí lo vemos en el comentario. Es el resultado de multiplicar la tasa de carga fabril por el porcentaje de costos que se considera fijo en este departamento, que es el 70%. 614,54 por el 70% nos da una tasa de carga fabril fija de 430,178. Aplicamos la fórmula y nos da una diferencia de 215.089 bolívares, la cual se considera desfavorable. ¿Por qué? Porque la capacidad presupuestada es mayor a la capacidad real. Es decir, estimamos más horas de la que realmente trabajamos, por lo tanto tenemos una capacidad ociosa que nos está incrementando los costos unitarios asignados, los costos unitarios fijos asignados a cada unidad. Ya determinamos las dos variaciones de fabricación. Vamos ahora a repetir el mismo procedimiento para ensamblaje. Vamos primeramente a calcular la variación de gasto del departamento de ensamblaje. La fórmula es carga fabril real menos carga fabril presupuestada. La carga fabril presupuestada la vamos a calcular considerando la función de costos estimada. Y es igual a A más B por X. Entonces, la variación gasto de carga fabril es igual a la carga fabril real menos la función de costos estimada, A más B por X. Comenzamos a sustituir los datos en la fórmula. Carga fabril real del departamento de ensamblaje es 16.535.000. Ya ahí tenemos la carga fabril real. En la fórmula luego tiene un menos, aquí viene el menos. Luego viene la A, vamos a calcular A. A, recordamos que es costo fijo total. Para calcular el costo fijo total, tomamos la carga fabril presupuestada del departamento de ensamblaje, que lo obtenemos en la cédula. Voy a irme para acá para que lo vean. Total de la carga fabril presupuestada, 16.554.599, y la vamos a multiplicar por el porcentaje de costos que se considera fijo en este departamento, que ya lo leímos en el segundo párrafo, en el párrafo que está inmediatamente después de la primera tabla. Vamos a volverlo a leer. Para el departamento de ensamblaje, dice, mientras que en el departamento de ensamblaje se consideran 20% fijos y 80% variables. Como en este caso quiero determinar A, y A es costo fijo total, tomo el costo fijo
el costo total presupuestado, que en este caso es 16.554.000, y lo multiplico por el 20%, y con eso obtengo A. Luego en la fórmula tenemos más, fíjense que aquí he escrito más, y ahora viene el B por X. ¿A qué es igual B por X? Lo tenemos en el comentario. B por X es el resultado siguiente. B es 591,24 por el 80%, que nos da 472,992. ¿Qué es ese 591,24? Es la tasa de carga fabril del departamento de ensamblaje. Tasa de carga fabril de ensamblaje lo tenemos o lo hemos calculado en la cédula, 591,24. X es el volumen real en este departamento. El inductor que mejor explica el comportamiento de los costos es la hora de mano de obra directa. Las horas de mano de obra directa realmente trabajadas en el departamento de ensamblaje son 29.500. Realizamos todo el cálculo matemático y obtenemos una carga fabril presupuestada de 17.183,8, la cual vamos a comparar con la carga fabril real de este departamento de 16.535.000, y obtenemos una variación total de 729,184, redondeándola, la cual indicamos que es favorable porque lo real es menor que lo presupuestado. Presupuestamos unos costos en este departamento de 17.264.183 y realmente consumimos 16.535.000. Calculamos la variación volumen de carga fabril, misma fórmula que aplicamos en el departamento de fabricación, capacidad presupuestada menos capacidad real, multiplicado por la tasa de carga fabril fija. Aquí tenemos que ubicar entonces las horas de mano de obra directa presupuestadas, que son 28.000, las reales, que son 29.000, multiplicadas por 118,248, que es el total de la tasa de carga fabril fija. ¿De dónde sale esas 118,248? De multiplicar la tasa de carga fabril del departamento de ensamblaje por el porcentaje de costos que se considera fijos en este departamento, que es 20%, dándonos como resultado 118,248. Realizamos el cálculo matemático y obtenemos una variación total de 177.372 bolívares, en este caso favorable, porque estimamos que íbamos a trabajar 28.000 horas, pero realmente se trabajaron 29.500. Se trabajaron más, por lo tanto los costos fijos van a quedar diluidos entre un mayor número de horas. Con esto le hemos dado respuesta al quinto requerimiento. Vamos con el sexto requerimiento, que es el asiento por el cierre de las variaciones de carga fabril. ¿Cuáles variaciones? Vamos a cerrar la variación total, la sub o sobreaplicación de carga fabril. La subaplicación, recordamos del tema número 2, flujo de costos, o de la unidad 2, que la subaplicación es de naturaleza deudora, por lo tanto ella se origina por el debe. Si la quiero cerrar, ¿qué debo hacer? Acreditarla. Y cuando se consideran insignificantes, la voy a cerrar con el costo de ventas. La sobreaplicación, por otra parte, es de naturaleza acreedora. Ella se origina por el haber. Si yo la quiero cerrar, entonces debo debitarla, hacerle un débito. Y la contrapartida será el costo de ventas. Dicho de otra manera, aquí tenemos el asiento por el cierre de las variaciones,
la variación de carga fabril total del departamento de fabricación será débito a la cuenta costo de ventas con abono a subaplicación de carga fabril por el importe total, que es 533.868. Y el asiento de cierre de la variación de carga fabril en el departamento de ensamblaje será débito a la sobreaplicación, y allí la dejamos en cero, con abono a costo de venta por un importe total de 906.453. Y con esto hemos dado respuesta al sexto requerimiento y hemos culminado la práctica. Si tienen alguna duda con esta práctica, pueden acudir al foro de dudas del aula virtual, que con todo gusto les aclararé al respecto. Muchas gracias por su atención.